escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado que te dice yo no creo. No escuches a los ociosos que te dicen no trabajes. Ni escuches al fracasado que te dice no lo intentes. Solo escucha al optimista que te dice avanza, puedes. Solo escucha a los valientes que te dicen no te rindas. Escucha al inteligente que te invita a usar la mente. Escucha a los entusiastas que animan y dan aliento, a los grandes triunfadores que sueñan con lo imposible. Escucha a los que conocen el camino a la victoria. Ellos construirán mundos, imperios, galaxias, soles. Encontrarás el tesoro más grande que hay en la vida, la libertad verdadera, la conciencia de quién eres, un ser total, sin fronteras, sin límites, sin miseria. Magazine informativo Vive Consciente con la dirección de Luz Esperanza Castro Jaimes, registro del Colegio Nacional de Periodistas 0723. Todas las bendiciones para mi equipo de trabajo del Magazine informativo Vive Consciente y Último Minuto Cúcuta. Notidía. Todas las bendiciones para ustedes, mis queridos oyentes, mis queridos cibernautas. Martes. Qué cosa, cómo corrió de rápido este año. ¿Martes qué es hoy? Martes 23 de noviembre. Dentro de 7 días cumpleaños esta princesa. Así que mucha oración por mí, porque esta época empiezo a hacer unos procesos de ayuno y meditación para recibir ese nuevo año y cerrar los ciclos de este 2021. Queridos, lo más grave que puede pasar con el tema de ese proceso de acuerdo de paz que hizo Santos es el descaro y la fachatez de esos señores de la FARC que están sentados en el Congreso de la República, que no se lo ganaron, que juró Santos que tenían que participar de un proceso electoral y hacer como todos, tenían que ganarse las curules, que nunca se las iban a regalar y que jamás llegarían al Congreso sin haber indemnizado a las víctimas y haber pagado por sus crímenes. Y todo fue una gran mentira. Ahora, ellos dicen que simplemente los secuestrados trabajaban porque querían para distraerse. Después de que la madame de la FARC, que está sentada en el Congreso, también dijo un día que no, ellos vivían en cómodos lugares, tenían sus espacios muy cómodos y vivían muy cómodamente. Vemos todos estos procesos, todas esas cárceles de esclavitud en la que los secuestrados estuvieron. El líder de la FARC y vocero del Partido de los Comunes, Rodrigo Granda, aseguró que los secuestrados de esa extinta guerrilla no realizaban obligados ningún tipo de trabajo, salvo cuando pedían hacerlo por aburrimiento. El pronunciamiento lo hizo durante un evento para conmemorar los 5 años de la firma definitiva del Acuerdo de Paz y en respuesta al señalamiento de la Justicia Especial para la Paz, la que de ordenar al antiguo secretariado de la FARC de aceptar el delito de esclavitud con los retenidos. Dice, si alguna de las personas que estaban en retención decían que se aburrían, no eran secuestrados, no eran esclavizados, ¿no? Porque ellos han querido reeducar ese lenguaje para en el futuro, cuando ellos creen que se han tomado posesión de Latinoamérica, no se les acuse de secuestro, no se les acuse de esclavitud, sino que estaban retenidos. Según él dice, si alguna de las personas que estaba retenida decía que estaba aburrida y que quería participar en X o Y trabajo, de ahí, del mismo campamento, se permitía, pero no era que fuera una obligación. Afirmó el que en su momento se conociera como el canciller de la FARC.
Esta posición ya ha sido reiterada por el antiguo máximo comandante del grupo de insurgencia, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, quien hace 2 semanas afirmó que la FARC no era una organización esclavista. La exigencia de la JEP ocurre luego de acogerse a un concepto por la Procuraduría General de la Nación que indica que la FARC habían incurrido en crímenes de lesa humanidad, puesto que obligaban a los secuestradores a realizar trabajos forzados. El Ministerio Público documentó más de 70 casos de secuestro en los que las víctimas eran comercializadas de acuerdo a sus capacidades o incluso penalizadas para adelantar actividades contra su voluntad. Tenemos un video de esto, ¿verdad, Lux? No incriminarse, es decir, a no decir nada que lo perjudique. En este momento el proceso es mi obligación y es un derecho que usted tiene, que yo le pregunte si acepta los cargos que le imputó la Fiscalía. Es simplemente eso. Tiene cerrado el micrófono, Carlos. Listo. Señoría, no acepto los cargos que me imputan. Perfecto, listo, muchas gracias. Estaban en esos momentos en retención, decía que se sentía aburrida y que quería participar en X o Y trabajo, de ahí mismo del campamento pues se permitía, pero no era que fuera una obligación. Queridos, aquí en Magazine Informativo Vive Consciente nos hemos unido siempre a las denuncias de personas que son defensoras, periodistas que son defensoras, y medios de comunicación que son defensores de los derechos humanos y demostrar la verdad, como el programa La Noche, como RCN, como NTN 24. Hemos mostrado infinidad de veces todos los procesos de esa esclavitud a la que fueron sometidos las personas que fueron secuestradas por la FARC. Y lo más grave es que todas esas declaraciones lo que hacen es que revictimizan, y no solamente a los que estuvieron secuestrados, a todo el pueblo colombiano. Enoja que estos delincuentes a estas alturas de la vida, gozando en un proceso totalmente violatorio que hicieron del acuerdo de paz, porque se ganó el no la paz, no al acuerdo que Santos estaba firmando con estos delincuentes, empezando por los recursos económicos que se estaban gastando cuando se hizo todo ese proceso de acuerdo de paz en Cuba. Todo el dinero que se le pagó a Cuba, todos los viajes express en avioneta, en avión, para esos delincuentes y para quienes ayudaron a armar todo este proceso bastante corrupto, que no ha solucionado ningún problema en Colombia. Al contrario, ha creado más problemas, porque cuando llega la impunidad ante unos hechos de tanto dolor y sufrimiento, ante unos hechos que están ahí, que todos lo vimos, porque es que ellos mismos lo filmaban, ellos mismos los tenían allá como esclavos y ellos mismos los tenían amenazados con las armas y ellos mismos filmaban los videos y ellos mismos los mandaban a los medios de comunicación. Salen la gente que logró escaparse, a los que entregaron, a los que rescataron. Todos esos secuestrados todo el tiempo han denunciado. Todas esas personas que tuvieron en las cárceles del pueblo, que eso no fue la FARC, eso fue el M-19. Meterlos en unos huecos, que eran los sótanos, no eran ni sótanos, eran unos huecos debajo de las casas, donde ahí mismo les tiraban los alimentos y ahí mismo tenían que hacer sus excrementos, sus necesidades fisiológicas en el mismo lugar. Y de paso de eso hay una historia de alguien que quiere ser presidente y llegaba a esos sitios y defecaba sobre los secuestrados. Eso no es leyenda. Eso no es sacado de una película de terror. Eso es sacado del horror que Colombia ha vivido con la crisis. Ojo, queridos oyentes, queridos nautas, no podemos seguir continuando, no podemos seguir aceptando que esto pase. Usted está en las redes, utilice las redes para lo correcto, que es para defender la patria, que es para defender la dignidad de los seres humanos, que es porque esto es cuestión de dignidad de los seres humanos. No es solamente un problema de derecha, de izquierda, del centro, de arriba, de abajo, o de los de una región o los de otra. Es de la condición humana. Ante un hecho como esto, y no es la primera vez, siempre ellos lo están diciendo,
que no estuvieron secuestrados, que no estuvieron esclavizados, que no tuvieron niños, que los niños simplemente los llevaban para darles dulces y tenerlos viviendo en estrato 10. Todas esas cosas que ellos han dicho han revictimizado a las víctimas, valga la redundancia, pero no solamente a las víctimas, nos ha revictimizado a nosotros los colombianos, porque duele hasta el último pelo, el centro del cerebro, el centro del corazón y el alma. Eso esté pasando y que esos señores estén sentados allá en el Congreso. De verdad que no hay manera o no hay forma para describir el enojo, el dolor y el sufrimiento que los colombianos sentimos con todas estas cosas. Tragedia familiar. Padre, madre e hijos murieron en el choque de dos vehículos que iban en la misma dirección. Uno de los vehículos, el que iba conduciendo, estaba en estado de embriaguez. Marcelina Rodríguez, Marlon Pujuay y 3 hijos entre 12 y 21 años fallecieron en un trágico accidente que ocurrió en la vía de San Juan del Cesar, Valledupar. De acuerdo con la información extraoficial, un vehículo de color blanco golpeó por detrás al auto en el que viajaba la familia, por lo que terminó dando varias vueltas hasta que se prendió en llamas. Según informaron medios locales, los ocupantes del otro carro implicado en el siniestro fueron trasladados a varios centros asistenciales de la región. Por el momento, las autoridades iniciaron una investigación con el fin de esclarecer los hechos que enluta a la población. Y no solamente es esclarecer los hechos, sino que se creen campañas poderosas, se creen campañas radicales acerca del consumo del alcohol. Porque el alcohol es el papá, la mamá, la tía, el abuelo, la prima, la comadre, todo, de todos los hábitos, creencias, costumbres destructivas de la humanidad. Siempre todas esas decisiones equivocadas se meten o se realizan en bebidas alcohólicas en el cerebro. Porque si ese señor que va conduciendo el carro no fuese en estado de embriaguez, no hubiese hecho lo que hizo. Tenemos una verdad. Y cambiamos de tema porque un grave accidente se registró anoche en la vía que de Valledupar conduce a San Juan del Cesar. Esto en La Guajira. Una familia completa falleció tras incendiarse su vehículo. Al parecer, otro carro iba a alta velocidad y los golpeó por detrás. Mari Rosado, ¿quiénes son las víctimas y qué dicen las autoridades? Sí, muy buenas tardes. Son 5 personas integrantes de una misma familia, mamá, papá y 3 hijos. Esta situación lamentable se registró en la vía que del municipio de Valledupar comunica San Juan del Cesar, La Guajira, donde las familias están consternadas con esta tragedia familiar. La tragedia se registró en el kilómetro 30 en inmediaciones del corregimiento de Los Aticos de San Juan del Cesar. 2 vehículos que iban en la misma dirección chocaron. Al parecer, uno de los automotores chocó por detrás al otro. Golpea por detrás al Logan, donde iba la familia, y el vehículo Logan, Renault Logan, pierde el control, sale de la vía, da varios botes y cae en la cuneta de la vía. La comunidad ayudó a los ocupantes del segundo vehículo, quienes estaban heridos. Sin embargo, nada pudieron hacer por la familia del primer carro, el cual se incendió. Llegó personal de medicina legal, estuvieron trabajando con el cuerpo de bomberos hasta la 1 de la mañana, la trasladaron hacia la ciudad de Riohacha y de ahí para hacer la autopsia hacia la ciudad de Barranquilla, para ahí posteriormente ser entregado a sus familiares. Ahí se encuentran botellas de ron y lo mismo las mismas personas que llegaron a auxiliarlos a ellos decían que venían bebiendo. Los heridos fueron trasladados a centros asistenciales de San Juan del Cesar para su valoración. Las autoridades investigan qué fue lo que sucedió. Los restos de las víctimas fueron trasladadas a Barranquilla para que Medicina Legal determine la identidad real de cada persona. Queridos, el proyecto de la Cordillera Central es una mega obra. Es una mega obra al servicio de nosotros los colombianos y de las personas que transiten por nuestro amado país. Es una obra de aplaudir. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, puso en servicio el megaproyecto de infraestructura vial más importante del país en la historia. Es el cruce de la Cordillera Central, una obra estratégica que impulsa la reactivación económica y promueve la competitividad de Colombia a nivel internacional, pues conecta con menor tiempo al centro del país con el suroccidente, la región clave para el comercio colombiano.
Luego de un recorrido por obras emblemáticas del proyecto en el que estuvo acompañado por la ministra de Transporte, Ángela María Orozco Gómez, el director general de la Institución Nacional de Vías, Invías, Juan Esteban Gil Chavarría, y los gobernadores de Quindío, Roberto Jaramillo Cárdenas, el del Tolima, Ricardo Orozco Valero, y el mandatario de los colombianos estuvieron ahí en esta inauguración, además de la ministra y otros personajes. En Colombia hoy se hace historia, es un hecho, como lo devolvemos al país la confianza en que las obras sí pueden planearse, ejecutarse y entregarse completas, ¿no? Porque esta no pasó como todas las obras de Odebrecht. Con recursos bien invertidos, cuando hay un gobierno comprometido como este, es un hecho que hoy todo un país se enorgullece de que esta infraestructura, que ya es un hito, haya sido construida con ingeniería y mano de obra colombiana. Ojo, queridos, colombiana. Llegamos con el compromiso de concluir. Y a este cruce de la Cordillera Central, como estamos conectando a Colombia, creando emprendimientos, legalidad y generar equidad. Al inicio del gobierno del presidente Iván Duque Márquez priorizó este proyecto que registraba una ejecución del 54%. Se encontraba desfinanciado, igual que como La Paz, porque no había plata para implementar los acuerdos de paz. Desfinanciada también, solo hubo plata para gastar en Cuba y para darle a la FARC, y con problemas de calidad de obra debido al abandono desde el 2016 de esta doble calzada que une a Quindío y Tolima. No obstante, su decisión de concluir esta obra lo llevó a implementar una gerencia especializada, a asegurar recursos adicionales por 620.000 millones de pesos para darle continuidad y culminarla. De esta manera, hoy los colombianos pueden transitar a través de un complejo vial de 25 túneles, 31 puentes y 3 intercambiadores viales entre Calarcá y Cajamarca por 30 kilómetros de doble calzada, y deja atrás el incierto trayecto que suponía el ascenso y descenso de la alta línea. La obra adelantada por el Invías, que contó con una inversión de 2.9 billones, en ella se emplearon 1.500 millones de metros cuadrados de concreto y fueron necesarias 140.000 toneladas de acero. Su construcción requirió del esfuerzo de 7.000 hombres y mujeres, entre ingenieros, topógrafos, geólogos, técnicos y operarios, que se convirtieron en los verdaderos héroes de este proyecto gracias a este tesón, entrega y trabajo. Cabe destacar que de los 30 kilómetros que formaron el proyecto, 22 kilómetros son túneles, de 5 kilómetros son puentes. Además, de los 60 obras, 25 se ubican en el Quindío y 35 en el Tolima. El cruce de la Cordillera Central incluye el túnel más extenso de América Latina, el túnel de la Línea, con 8.600 kilómetros de longitud, entregado el 4 de septiembre del 2020, y el viaducto Yarumo Blanco, con 643 metros, una partícula estructural en forma de herradura que cuenta con una barrera de seguridad única en el país, especialmente construida para proteger a los usuarios en caso de una eventual colisión. Tenemos un video, ¿verdad? Aquí está la historia de un país representada, pero aquí no vivimos de las viejas glorias. Este proyecto lo terminamos, pero seguimos trabajando con la agenda de concluir. Ya hemos entregado varios proyectos de cuarta generación. El primero, gobernador Ricardo, que comunica Girardot, Honda y Puerto Salgar. Ya entregamos también ese corredor del Palmar de Varela, Puerta del Hierro, Cruz del Viso. Ya entregamos Pacífico 2. Vamos en pocos días a entregar las vías del NUS. Y vamos a entregar también la transversal del Cisga, y seguimos sumando hasta entregar los 20 megaproyectos de cuarta generación que nos comprometimos, y dejaremos 9 más que terminarán en el año subsiguiente al fin de nuestra administración, pero dejaremos licitadas, contratadas, 15 megaobras en este país que incluyen la navegabilidad del río Magdalena, el canal del dique, varios aeropuertos, varias mallas viales, y todo esto en medio de una circunstancia tan difícil como ha sido una pandemia que no se ha ido. Ya entendimos que nos toca convivir con ella hasta que el mundo pueda cantar toda la victoria. Pero yo creo que el mensaje es, si a alguien le queda duda
de que Colombia puede adaptarse a la adversidad y vencer los obstáculos, hoy tienen su respuesta. Hoy queda oficialmente inaugurado el cruce de la Cordillera Central de Colombia. Cruzar eficientemente la Cordillera Central fue un sueño por muchos años. Por estas montañas pasaron colonos que abrieron trochas con machetes, con caballos y burros, caminos de herradura que se fueron asentando y fortaleciendo en la medida en que las personas los transitaban, maravilladas con la belleza de este paisaje, del eje cafetero, con la pujanza de su gente, con el potencial de desarrollo y con el crecimiento de toda la región. Poco a poco se fue viendo la necesidad de estar más cercano al Océano Pacífico, de acercar más el centro del país al Océano Pacífico y por lo tanto de conquistar esta montaña de otra manera, para facilitar la conectividad del suroccidente y del centro del país. Y si uno hace una rápida revisión histórica, y voy a mencionar desde cuando esto empezó, por allá en 1912 el presidente de turno envió al ingeniero Luciano Batlle a hacer como el primer trazado de cómo se podría cruzar la Cordillera Central. Ese fue el origen y el primer trazado, la primera sueño sobre cruzar esta cordillera. Luego en 1912, cuando era presidente Carlos R. Restrepo, salió una ley que ordenaba atravesar la línea y construir el túnel de la línea. Luego en 1922, nuevamente siendo presidente Pedro Ospina, sacó una nueva ley ordenando construir y en 1926 se ordenó construir el túnel férreo. ¿Qué pasó? Empezaron a enfrentar todos esos primeros retos geológicos que tiene esta montaña, que tiene 8 fallas geológicas que vienen desde la Patagonia y suben hasta San Francisco. Y además vino la crisis del 29. Fueron una mezcla de factores que hizo que el proyecto se abandonara. Y inicialmente era un proyecto férreo, esa era la visión. Luego fue creciendo el país y le pasó al país lo que le pasó, lo que hoy estamos tratando de alguna manera solucionar al apostarle a la multimodalidad. Y es que los modos de transporte fueron desplazando unos a otros. Y luego entonces el río fue desplazado por el ferrocarril y luego entonces las carreteras desplazaron el ferrocarril y nunca nadie volvió a hablar de este proyecto. Y aquí hoy sí quiero recordar que se retomó luego, después de muchos años, pensar en él, en el gobierno del presidente Andrés Pastrana por el ministro Gustavo Canal. Se concretaron estudios y diseños de detalle, se sacaron licitaciones para el proyecto y ninguna prosperó. Las 3 fueron declaradas desiertas, no se presentó nadie porque las compañías de seguros no prestaban pólizas de seguros para el proyecto. ¿Por qué? Por la incertidumbre que existía sobre si sí se podía o no atravesar la Cordillera Central. Y eso generó que en el siguiente gobierno, con el presidente Álvaro Uribe, el ministro Andrés Uriel Gallego, y aquí quiero decir que Juan Esteban era un joven ingeniero recién salido de la universidad y que trabajaba con él, él propuso fraccionar el proyecto, hacerlo por fases, y hacerlo por fases para hacer un túnel piloto que luego se convertiría en túnel de rescate, ya que por norma legal además, a raíz de una tragedia en el 2001 en unos túneles en Suiza, hay una obligación de que los túneles de más de 5 kilómetros tengan un túnel de rescate, pero además se convertía en el estudio más profundo de una obra. Era hacer un túnel que no era un túnel de rescate, era un túnel pequeño, por ahí no podían pasar, no eran dobles calzadas, pero se convertiría, si era viable, en el túnel de rescate, o sea, era necesario para la obra, pero al mismo tiempo era el estudio más profundo de cualquier obra que se ha hecho en Colombia, porque era la prueba fehaciente de que se podía atravesar la cordillera. Esto empezó en el 2005 y se inauguró en el 2008. Y mucha gente dice, pero esto ¿por qué lo hemos inaugurado varias veces? Yo tengo que reconocer que yo no era de este sector y yo no entendía por qué si se había inaugurado no podía pasarse por ahí. Y ahí empieza uno a pensar que fue una de las necesidades cuando llegamos al sector, en entender cómo había que acercarse más a la gente y comunicarle mucho más lo que hacíamos, para que la gente entendiera en lenguaje sencillo qué era. Yo no lo sabía, no lo supe hasta que me posesioné, inclusive hasta que antes de posesionarme el ministro Germán Cardona me acompañara y me llevara a ver el túnel que todavía, digamos, estaba en construcción, el túnel central, y digamos tenía muchos problemas en ese momento, pero estaba llegando a Sucales, si no lo recuerdo, estaba terminándose el túnel como tal, pero yo tampoco sabía que el túnel de 2008 era el túnel de rescate, pero que fue el túnel que viabilizó toda la obra, porque gracias a ese conocimiento en detalle del proyecto, cuando lo licitaron, sí hubo proponentes, sí hubo garantías, sí hubo compañías de seguro que se prestaron pólizas y se adjudicó en diciembre del 2009. Y claro, duró mucho tiempo trabajándose, sí, tengo que decir, uno de los grandes contratistas fue un contratista complejo que incumplió,
que de alguna forma abandonó el proyecto después de que se le habían abandonado, digamos, ampliado los plazos en diciembre, noviembre del 2016 más o menos, pero que por ese abandono, y aquí también hoy quiero agradecerle al ministro Cardona y a Carlos García, que era el director del INVIAT de ese momento, hoy nuestro vicepresidente de la ANI, ellos finalmente abandonó el contrato, iniciaron acciones legales contra el contratista y contrataron de urgencia por 200.000 millones la terminación del túnel, pero pues era parcial, no eran los recursos suficientes para terminar, pero obligaron a que en ese contrato se hiciera un estudio detallado, un diagnóstico de cómo habían quedado las obras, porque había problemas en varias de las obras de ese contratista incumplido. Ese diagnóstico lo hizo una firma que se llama Ingetec, donde le hizo un diagnóstico a todo, encontró que había que reforzar muchos de los viaductos, encontró que había que fortalecer y darle estabilidad a obras, y luego todas las demás obras, salvo el túnel, estuvieron totalmente abandonadas hasta que llegó el gobierno y desfinanciadas, pero el túnel se estaba trabajando y mientras tanto se hizo ese diagnóstico que encontramos nosotros. Yo celebro eso porque si no nos habría tocado a nosotros hacer ese diagnóstico. Si no se hubiera tomado esa decisión, nosotros nos habríamos gastado por lo menos un año o más haciendo ese estudio. Todo eso, como digo, fue algo que hizo el doctor Carlos García, que hoy nos acompaña, el doctor Germán Cardona, y cuando llegamos, pues ahí tomamos el proyecto, le entregamos el estudio a la Sociedad Colombiana de Ingenieros, nuestro órgano consultivo del gobierno académico, validó el estudio y nos sentimos todos a trabajar en sacar adelante este proyecto. Yo creo que no es exagerado decir que estamos viviendo un día muy especial, porque como ven, este es producto del trabajo de muchos sueños, de muchos años y de mucha gente. Esto no es producto de una sola persona, sino de mucha gente. Y no es frecuente tener jornadas donde uno ve que se cumplen los sueños, y menos aún alcanzar un anhelo que había sido perseguido por décadas y que era compartido por millones de personas. Hoy ponemos en servicio el cruce de la Cordillera Central, y qué alegría, señor presidente, acompañarlo en un día como estos, en el que le cumplimos al país y vemos el fruto del trabajo, la voluntad, la unión de todos hacia un propósito y el deseo de siempre querer ir más allá. Y aquí recuerdo el día que usted finalmente me entrevistó personalmente para este cargo. Usted sabe que yo estaba reticente a aceptarle el cargo. Y ese día, pues finalmente se lo acepté y usted me hizo la lista. Y el primer nombre era el túnel de la línea. Usted tiene que terminar el túnel de la línea. Y eso me lo decía y me lo repetía y me lo perseguía todo el tiempo. Creo que buena parte de los colombianos tienen una anécdota sobre lo que era subir y bajar la línea. En un recorrido que no era nada fácil, para ponerlo de la mejor manera. Eran viajes que solían incluir o se recalentaba el carro o un trancón de horas porque se cerraba la vía, porque como era bidireccional y si un camión simplemente al cruzar una curva se varaba, se paralizaba el corredor y eran más de 800 horas al año paralizadas el corredor. Eso implicaba además que la gente hacía visita, compraba onces a los vendedores ambulantes, o era muy lento porque un carro iba muy lento y ya todo el corredor iba muy lento. O sea, creo que nadie puede decir de una anécdota. Yo puedo contar que mis papás ya fallecieron, mi mamá era de Armenia, pero ellos soñaban con ver el túnel de la línea, yo lo recuerdo desde pequeña. Y recuerdo también que cuando pusimos en servicio el túnel en septiembre del año pasado, tengo amigos que llevaron a sus abuelos a ver el túnel, a atravesarlo, y grabaron video y me lo mandaron, porque ellos pensaron que iban a fallecer sin ver atravesar el cruce de la cordillera y sin atravesar el túnel. Por eso esta obra es tan significativa, porque es un símbolo de lo que es Colombia. Es un símbolo de que si todos nos ponemos de acuerdo en sacar adelante un proyecto y todos le apostamos a un mismo fin, lo logramos. Si todos encontramos esas cosas que nos unen, que son fundamentales para salir adelante como país, este país sale adelante y un ejemplo es la entrega hoy del túnel. Y esa perseverancia del presidente... Y esa perseverancia del presidente de concluir, ese mensaje y ese mandato de ordenarnos trabajar sin descanso, con todos los actores, de todos los partidos, no importa si fueran de oposición, no importa de qué color. Esas discusiones que en mi despacho se daban con congresistas de todos los partidos, no importa el partido y no importa que en el Congreso se pelearan, a nuestro despacho siempre llegaban juntos y yo tengo que agradecer eso y reconocer que es un gran acto de madurez política. Hoy que es tan de moda decir que no hacen sino pelearse los políticos, yo tengo que decir que eso no pasaba en mi despacho. Yo tengo que decir que en el despacho del Ministerio de Transporte hemos logrado sacar adelante los proyectos porque llegan juntos a pesar de tener temas en el Congreso por los que se pelean, que son ideológicos, lo que ustedes quieran. En mi despacho ha habido de todo, ha habido peleas, gente que se para, gente que se va, pero todos juntos a pelear por las obras de su región.
construcción. Y eso no habría sido posible sin esa determinación y esa voluntad infranqueable y ese mensaje del presidente de que las obras son de todos los colombianos, son absolutamente de todos, y los colombianos merecen ver que sus obras culminan, que sus obras se entregan, que se pueden hacer a pesar de las dificultades. Y esta es una obra que tuvo dificultades, y dentro de lo que nos tocó a nosotros cuando llegamos, pues claro que también las tuvo, porque al hacer ese diagnóstico no solamente salió Juan Esteban, y aquí quiero contar algo anecdótico porque forma parte de lo que a mí me tocaba, que era dar todas las peleas internas para lograr el presupuesto para el proyecto. Ustedes conocen a Juan Esteban. Juan Esteban no solamente vive carreteras, muere, respira, duerme carreteras. Cada que él empieza a hablar por una carretera y termina hablando de otra y es eterno. O sea, habla larguísimo y uno le toca pararlo y decirle corto, porque la gente se pierde, porque claro, pero yo lo entiendo, porque es como el que ha vivido y sabe algo, de tanto a algo quiere que todo el mundo sepa lo que él sabe. Yo eso lo entiendo. Pero nosotros tenemos una anécdota porque la primera vez que fuimos a Confis, y eso lo preside el ministro de Hacienda, a quien yo le agradezco fundamentalmente su apoyo para el proyecto, Alberto Carrasquilla, el ministro anterior, pues el Confis, él empezó a exponer todo lo técnico del proyecto y no aprobaron el Confis. O sea, no, eso fue en octubre, noviembre del 2018 y nada, la plata no la aprobaron. Todo el mundo presionaba, pero no la aprobaron. Y nos tocó sentarnos con Juanes a mirar la presentación, a hacerle coach para la presentación, a cortar la presentación, a pedirle a la gente que trabajaba con Alberto que le hiciera un entrenamiento para la presentación. Y Juan fue y se entrenó y practicó, y a la siguiente Confis Alberto le autorizó el presupuesto que tuvo que conseguir este gobierno y con el apoyo del Congreso, 620.000 millones de pesos. Yo cuento esto porque como esta debe haber 1000 anécdotas y aquí hay el corazón y la vida de muchas personas. Aquí hay muchos contratistas de obras que hoy son concesionarios en otros proyectos que aquí están con nosotros acompañándonos y que nos ayudaron a concluir este proyecto. Que a pesar de las dificultades y que sí, un contratista incumplió y que además dejó obras que tocó fortalecer, se consiguieron los recursos, se trabajó 24/7 durante 3 años y se hicieron y se culminó el proyecto y se corrigieron las dificultades y se corrigieron con unas complejidades técnicas enormes, con unos retos de ingeniería que nunca se habían hecho en este país, como lo que se le hizo obviamente al puente Yarumo Blanco, donde de alguna manera se soportaron los pilotes, con una grúa se levantó el puente, se cortaron y se estabilizaron, se les echó una resina. Juan Esteban podrá explicarlo mejor, que lograba la estabilidad antisísmica del proyecto. Eso nunca se había hecho, era como abrir, volver a poner, con los expertos alemanes más importantes del mundo y que más conocían del tema. Todo eso se hizo en este proyecto. Y demuestra que a pesar de las dificultades, en lugar de sentarnos a criticar y a decir todo lo malo que pasó, nos sentamos todos a buscar cómo entre todos buscamos una solución, el proyecto se puede culminar. Y aquí, como digo, yo tengo que darle un especial reconocimiento de agradecimiento a Juan Esteban y a todo el equipo de Juan Esteban. Juan Esteban, yo reconozco que a veces yo soy brava y a veces los congresistas se ponían furiosos conmigo y le decían a mi asesor de Congreso, esa ministra furiosa, y un día recuerdo que uno dijo, pues esa ministra será terrible y podrá hacer lo que sea, pero allá puso un muchacho con un peto y un casco y cada que pasó por la línea, allá está trabajando. Yo cuento esa anécdota porque eso refleja lo que fue este proyecto. No solo el presidente llamaba 2 veces a la semana, sino que todos llamábamos a Juan Esteban y a todo su equipo todo el tiempo. Era como una obsesión porque culminar este proyecto es eso, es mostrar que a pesar de las dificultades y a pesar de que las cosas tienen problemas, si todos nos sentamos a trabajar para buscar soluciones, las logramos terminar, solucionar y sacar adelante. Y sí, de todo esto quedan aprendizajes. Este es un proyecto en el que se construyeron las normas ambientales para hacer túneles, porque no habían en Colombia normas, y se fueron construyendo y construyó institucionalidad a través de gente que hoy está aquí con nosotros, que trabajó hace 20 años en el INVIAS cuando el proyecto empezó también. Gente que hoy nos encontrábamos y nos decía, yo hoy soy el director del ANLA, pero trabajé en el INVIAS. O la persona de la Corporación Regional del Quindío que decía lo mismo. En el 2002, 2003, cuando empezó la nueva idea de fraccionar el proyecto, empezamos a construir esa institucionalidad que permite que haya normas ambientales. Hoy tenemos un manual de túneles construido alrededor de toda esta experiencia del túnel de la Niña. Claro, aquí quedan muchos aprendizajes a futuro, pero aquí este reto que enfrentó la ingeniería colombiana, que con todas sus dificultades salió adelante, porque todos nos sentamos juntos a trabajar para sacarlo adelante, es la demostración de que este país, si se pone aquellos puntos que nos unen, aquellos fundamentales que son los que benefician a los ciudadanos,
sí puede salir adelante y ser mucho más de lo que ya es, porque este es un país grande y un país importante. Y eso es gracias a un presidente que además nos impartió y nos ordenó que no tuviéramos ninguna visión ideológica sobre este sector. Yo creo que simplemente anécdotas como hechas hay muchas, pero no quisiera extenderme más. Es preferible continuar con esta jornada en la cual hemos podido recorrer y conocer a profundidad el proyecto, no solo usted, señor presidente, sino también varios de mis colegas ministros, que los invitamos a acompañarnos a la obra y que hoy viéndola entendieron cómo era una obra que nos une, porque nos muestra los beneficios ambientales, todo lo que se hizo para honrar el medio ambiente. Nos muestra lo que impactó las escuelas de la región, cómo impactó inclusive la posibilidad de llevar agua a unos institutos técnicos educativos, agua derivada de la que sale precisamente del túnel, precisamente por todas las obras complementarias al proyecto, porque nos mostró cómo aquí el proyecto en sí es un atractivo turístico, además de la belleza del eje cafetero que tiene un potencial turístico enorme, el proyecto como tal ya lo es, ya vendrá mucha gente solamente a conocerlo. Creo que hoy ustedes han conocido lo que es la magnitud y la dimensión de un proyecto, que no es un túnel, sino 60 obras. 60 obras que unen el sueño de una Colombia por más de 100 años, donde se demuestra que la resiliencia es una característica fundamental de nosotros y que podemos sacar adelante los proyectos rápido, además, si logramos todos juntos apostarle a un solo propósito. Creo que ese sentido de unión, de articulación, es otra de las grandes enseñanzas que nos deja y lo que simboliza este túnel de la línea, que es el túnel de los colombianos. Este es un nuevo hito de la ingeniería nacional y de la infraestructura del país. Logramos cruzar la cordillera central, algo que en varias ocasiones dijeron que no era viable. Por eso las declaraciones desiertas en el 2002, en el 2000 de las licitaciones. Los japoneses en los 90 habían dicho que la cordillera central no se podía atravesar. ¿Por qué? Por las 8 fallas geológicas. Creo que demostramos que para los colombianos no hay nada imposible, que estamos listos para enfrentar los más grandes retos, pues del mismo tamaño será la sensación de la satisfacción del deber cumplido. Más cuando es el resultado de un trabajo en equipo, del que hizo parte usted, señor presidente, con su liderazgo, la señora vicepresidente Marta Lucía Ramírez con la Comisión Intersectorial de Infraestructura, mi equipo de trabajo en el Ministerio de Transporte, con la Dirección de Planeación, con la Viceministerio de Infraestructura, todos. Obviamente el INVIAS sobre todo, y todos los funcionarios del INVIAS, muchos de los cuales en el equipo directivo estuvieron en el nacimiento del proyecto en el 2005. Creo que eso es una de las mensajes de mayor institucionalidad en Colombia, en que a pesar de que cambien los gobiernos, hay funcionarios que van y vienen y participan y trabajan y aportan su conocimiento y aprenden con los gobiernos, y creo que ese también es un mensaje de institucionalidad que fortalece a este país. Creo que hacer esto hoy y las más de 7.000 trabajadores y los más de 15 contratistas de obra, porque fueron creo que 15 contratos de obra distintos, a todos ellos se debe este proyecto del túnel de la línea y sobre todo a los trabajadores. Como el presidente siempre ha dicho, ellos son los que realmente hacen estos proyectos una realidad. Muchas gracias a todos por su dedicación. Estamos hoy más unidos, más cerca, más fuertes y desde el sector transporte estamos más comprometidos que nunca para seguir conectando las vidas de los colombianos de una mejor manera. Muchas gracias. Queridos, esta es una obra que nos orgullece a nosotros colombianos y también como latinoamericanos, porque es una obra de mostrar en toda Latinoamérica, donde queda comprobado el ingenio, porque fíjense que estos expertos japoneses que vinieron al país dijeron que eso era casi que imposible hacerse. Sin embargo, la constancia, la persistencia y la habilidad y la agilidad de algunas personas que llegan al gobierno. El presidente Duque es una persona muy ágil con todos estos temas y siempre sabe rodearse de personas que también lo son. Esta ministra nos dio toda una lección no solamente de lo que es articular, sino de la capacidad que debemos tener y que deben tener todos los líderes en los diferentes puestos, que estén en los diferentes cargos, que estén en los diferentes roles que desempeñan, de conciliar, de articular y de que no importa cuáles son las circunstancias, si nos pusimos una meta, tenemos que sacarla adelante. Muy bien por la ministra y por todas esas personas que estuvieron allí en las diferentes etapas de ese túnel. De verdad, profunda gratitud para todos ellos. Y esto es algo que implica incluso a nuestros ancestros, porque eso que decía la ministra de que todos los colombianos hemos tenido experiencias en esa zona, claro que sí,
pero qué decir de los ancestros de nosotros que estuvieron mucho más que nosotros por esas zonas y esos caminos de herradura que fueron en algún momento. Todas las felicitaciones para el presidente de la República, para todo el equipo de trabajo de esta ministra, para su ministerio y para todas esas personas que de una u otra manera estuvieron apoyando, estuvieron vinculados y aportaron algo para la construcción de ese túnel sobre el cual no solamente nos vamos a beneficiar nosotros los colombianos, sino todas esas personas que puedan transitar, que vienen de paso por ese país o vienen a vivir a este país. Y además, desde todas las áreas, el beneficio del agua, el beneficio de las escuelas, el beneficio del turismo, porque solamente ir a conocer todo ese tramo que se hizo de esa obra ya es algo que aporta al turismo. Bueno, queridos, la estrategia de la Cámara de Videovigilancia busca fortalecer continuamente los sistemas de seguridad de la ciudad, permitiendo los resultados favorables que garantizan la tranquilidad entre los habitantes de las diferentes comunas de la ciudad. La Alcaldía de San José de Cúcuta no baja la guardia frente a la criminalidad, por ello trabaja de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la mano con la Policía Metropolitana de Cúcuta estrategias que permiten mitigar los índices de seguridad. Mire, queridos, son constantes las pruebas que se pueden conseguir a través de esas cámaras, ¿no? Incluso de la pérdida de objetos, de la pérdida de niños que se ha encontrado, porque, bueno, vamos a mirar las cámaras. Ah, sí, ¿con quién fue la última vez que vieron a ese niño? Incluso de adultos mayores también. El tema de la inversión en las cámaras es muy importante y ojalá lo puedan completar. Para cualquier cosa, incluso para el tema de la violencia transfamiliar, ¿no? Porque si un hombre agrede a una mujer en un lugar, pues podemos recurrir también a las cámaras. Para absolutamente todo, ¿no? Como medida de control para evitar el menudeo de la venta de la droga, ¿no? También puede ser. Entonces, es muy importante apoyar este proceso y bueno, ojalá el alcalde Yáñez siga invirtiendo en ese aspecto. Tenemos un video, ¿verdad? La videovigilancia es un factor muy importante en esa estrategia de la lucha contra el delito en la capital norte santanderiana. De acuerdo al Plan Integral de Seguridad San José, todo lo relacionado con cámaras, todo este tema de videovigilancia es importante. Por eso el trabajo permanente por parte de la administración municipal para mantener en óptimo funcionamiento esta herramienta tan valiosa en la lucha contra el delito en el municipio de San José de Cúcuta. A través de nuestras cámaras del 123, una herramienta tecnológica que nos ha ayudado a multiplicar los resultados en Cúcuta y en el área metropolitana. Hoy alrededor de 62 capturas se han realizado por diferentes delitos. La incautación de cerca de 12 armas de fuego. La implementación o el seguimiento mejor a cada uno de los diferentes motivos de policía con las cuales se llama la 123 por parte de nuestros ciudadanos. Y ese seguimiento nos ha ayudado a que el servicio de policía sea eficaz, que sea más contundente, con mayor prontitud. Esto es un buen resultado. Ya tenemos cerca del 96% de nuestras cámaras funcionando en la ciudad y por eso es importante que esta ayuda tecnológica nos sirve de insumo, de evidencia en los procesos judiciales para establecer la responsabilidad de las personas que cometen hechos punibles. La seguridad es una estrategia de todos. Estuvimos en una actividad, eso es supremamente importante, una actividad que se articuló con la gobernación, con las secretarías de las TIC, del medio ambiente. Era una premiación acerca de todos los colegios e instituciones que participaron en el programa educativo sobre Reto Planeta 2021. Esto es algo que se hace educando y reeducando a los niños desde la primera infancia para que hagan buen uso de esos residuos de la tecnología, ¿no? Esos computadores que están ahí en las casas, los enchufles, todas esas cosas, y las tablets, los celulares,
todas esas cosas que creemos que no contaminan. Lo más probable es que si abrimos un closet en cualquier casa estén guardadas un montón de cosas de estas que son contaminación. Entonces, se ha hecho una campaña desde los colegios, así como en algún momento se hizo la campaña de la protección del agua, que empezaron con la primera infancia. Entonces uno encuentra que en una casa un jovencito de 7 años, de 8 años hasta 4 años, ya está educando y reeducando a sus padres, a sus hermanos mayores, a sus abuelos, para el manejo del agua, y en este caso sería para el manejo de todo eso que sale, de todos esos residuos que son de electrónica, que son de computadores, que son de cables, que están contaminando. Tenemos, el evento fue bellísimo, realmente da orgullo ver a todos esos chiquiticos hablando de esos temas, ¿no? Uno se queda pues muy agradecido con el universo de que en FECODE no todo sea un conflicto y un adoctrinamiento, sino gracias a Dios existen todos estos programas que por supuesto son articulados directamente de la gobernación, de la Secretaría de las TIC, de la Secretaría del Medio Ambiente, del departamento, con articulación con la empresa que está encargada de manejarlo. Muy interesante, y escuchemos a la Secretaria de las TIC, a la doctora Marina, cómo nos cuenta al respecto. Marina Lozano Ropero. Perfecto. Háblanos primero que todo acerca de esta ceremonia que se acaba de realizar. Háblanos de en qué consistía y también el objetivo que pusieron con la realización de la misma. Bueno, venimos nosotros desde la Gobernación del Norte de Santander en un compromiso con nuestro planeta, trabajando la implementación de la política pública a través de nuestra Ordenanza 025 del 2019 de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos, o los mismos insumos que nosotros llamamos postconsumo, como son todos los desechos tecnológicos que tenemos en las diferentes instituciones educativas, pero también en nuestras casas, como las neveras, como las planchas, secadores, y obviamente las instituciones educativas, todo lo que es el desecho tecnológico que dejan cuando están en desuso, los computadores, sus teclados, sus mouse, sus tablets, también los móviles, en fin. Toda esta desechos vienen grandemente haciendo daño a nuestro medio ambiente. Este propósito lo tenemos desde la Gobernación del Norte de Santander, implementando nuestro plan de desarrollo, y obviamente es un compromiso de nuestro gobernador, el doctor Silvano Serrano. Por ello, desde la Gobernación del Norte de Santander como institución se ha conformado el grupo RAE, que lo conforman las Secretarías de Educación del departamento, también la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Cultura, y liderando pues todo este proceso la Secretaría de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Queremos avanzar en darle la oportunidad en nuestro departamento a los niños, generar cultura en los niños, es lo que nosotros tenemos ese propósito en este momento, y obviamente en un convenio, un trabajo importante con una asociación del nivel nacional, quienes son las personas o digamos las entidades que están encargadas de darle el destino final a todo residuos postconsumo que desde la Gobernación de Norte de Santander y este trabajo en equipo que hacemos articular, estamos recolectando en el Departamento Norte de Santander. Queremos hacer de nuestros niños, niñas y adolescentes los héroes ambientales. Sabemos de la complejidad que hay hoy a nivel mundial de nuestro planeta, cómo estamos contaminando a través de el desconocimiento y la falta de cultura. Me hablaba hace un rato en mi intervención que el que tiene el conocimiento tiene el poder, y por eso queremos desde los niños, desde nuestras instituciones educativas, en esta cultura. ¿Quién mejores que ellos, que son nuestros héroes ambientales? Quien igualmente a través de todo este ejercicio que venimos haciendo de trabajo en equipo, con toda esta asociación, con el Grupo Retorna, con Pilas con el Ambiente y con todas estas entidades a nivel nacional, y obviamente también con nuestra entidad líder del Departamento Norte de Santander, Corponor, con quien hemos venido trabajando
trabajando y vamos a seguir avanzando. Nuestro propósito es el planeta y nuestro propósito es nuestro departamento norte de Santander, mejorar el medio ambiente, y por eso generando esa cultura en las instituciones educativas. Y gracias a todos los rectores, a los docentes, a nuestros alumnos, a nuestros niños y niñas y adolescentes. Los seguimos invitando. Hoy tenemos 3 instituciones educativas, pero queremos de verdad seguir trabajando de la mano con todos, que nos abran las instituciones educativas para continuar implementando nuestra política de recolección de aparatos eléctricos y eléctricos en el departamento y seguir con nuestro reto planeta. En el próximo reto planeta, doctora Marina, mayor convocatoria a colegios privados. Sí, claro, es que estamos invitando desde ya, vamos al reto planeta 2022, entonces de manera que vamos a invitar a todos. Nosotros, como lo dije también, tenemos más de 200 instituciones educativas en los 30 municipios no certificados, más todas las instituciones educativas de la ciudad de Cúcuta. Aquí el piso es de todos los norte de Santander, pero estamos generando esa cultura a partir de las instituciones educativas, pero queremos que todos los norte santandereanos se empoderen, se genere esa cultura departamento y que nos vayan a sacar adelante este reto planeta y mejorar nuestro medio ambiente. ¿Y esos residuos qué destino tienen? Estos residuos, a través del convenio que tenemos con estas entidades que son las autorizadas en el país, con ellos estamos entregándoles a ellos todos estos residuos post-consumo, las pilas. Tenemos nuestros puntos en la gobernación del departamento, tenemos el punto de recolección de todos estos aparatos eléctricos. La Fiscalía está sacando un pequeño noticiero que a las 5 de la semana, y nosotros elegimos con los que a partir de hoy vamos a replicar ese noticiero aquí en Magazine Informativo y Consciente, porque son las 5 principales cosas que tienen que ver con el tema que rige la Fiscalía en el país, para que estemos mejor informados. Pusimos en marcha una gigantesca ofensiva que en 8 días permitió capturar 90 integrantes de esa estructura de crimen organizado, y habían 74 órdenes judiciales vigentes de captura que hicimos efectivas, 16 en flagrancia. Se realizaron en simultánea 65 allanamientos, 23 municipios, 7 departamentos, 4 estructuras y 11 subestructuras del Clan del Golfo. Tenemos un feminicidio en el 97% de esclarecimiento hoy. Eso nos pone en un escenario muy interesante frente a diferentes países del mundo. Simplemente comparándonos con otros países como México, por ejemplo, que tienen unas tasas de esclarecimiento de feminicidio por debajo del 10%. Las rutas de esclarecimiento itinerante son una iniciativa del fiscal general de la Nación, doctor Francisco Barbosa, para impulsar acciones investigativas en violencia sexual e intrafamiliar. Durante nuestra presencia en Aracataca y Fundación, se logró la captura de 9 personas por una presunta responsabilidad por los delitos de homicidio, violencia intrafamiliar y acto sexual abusivo con menor de 14 años. La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio de la Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 4 inmuebles rurales y un establecimiento de comercio avaluados en más de 9.000 millones de pesos. Los predios pertenecerían a integrantes de una red delictiva señalada de explotar sexualmente con fines comerciales a menores de edad. 16 personas fueron capturadas en procedimientos distintos en Guaviare, Santander y Boyacá. Asimismo, se hicieron 3 imputaciones por presunto daño ambiental en el Parque Nacional Natural Sierra Nevada de Santa Marta. Queridos, seguimos trabajando con el tema de la seguridad ciudadana en todas partes. Las alcaldías, las gobernaciones,
la Presidencia de la República, las mismas empresas, y igual lo debemos hacer por los cuadrantes. Hay que hablar con la policía de su cuadrante y con los vecinos de su cuadrante para fortalecer la seguridad ciudadana. Esto es algo muy importante. Ya contábamos que en Cúcuta pues se ha estado implementando, la alcaldía ha estado implementando cámaras, que es un punto a favor de la seguridad ciudadana. Y el ministro Diego Molano Aponte, junto con el ministro del Interior, el Ministerio de Justicia y de Derecho, radicaron en el Congreso el proyecto de ley de fortalecimiento a la seguridad ciudadana, que busca aumentar las penas por hurto y reducir la impunidad. Porque ese es el problema. Agarran a alguien que roba celulares, pero lo sueltan inmediatamente. Entonces, no importa, ellos siguen delinquiendo. Hay un video de eso, ¿verdad? Los ministros de Defensa, del Interior y de Justicia radicaron ante el Congreso el proyecto de ley de fortalecimiento a la seguridad ciudadana, que busca aumentar las penas por hurtos y reducir la impunidad. Este proyecto de ley busca generar soluciones estructurales a ese problema que enfrentamos y que permita a los colombianos tener una seguridad que cuando capturen también se dé justicia para que no vuelvan a reincidir. Desde Cúcuta, el ministro Molano reiteró que los enemigos del norte de Santander son las disidencias de las FARC y el ELN, y que gracias a la creación del Comando Específico, al Plan Muralla y a la Operación Esparta, se está haciendo frente a la situación de orden público que se vive en la frontera. En el barrio San José Alto, en el municipio de Duitama, Boyacá, fue demolido el mito de inseguridad número 117 desde el inicio del Plan 100 contra el microtráfico. Allí, el jefe de la cartera de defensa invitó a que se reactiven y se fortalezcan los frentes de seguridad en los diferentes barrios del país. En Encuentro Internacional de Justicia Penal Militar y Policial en Cartagena, el ministro Molano aseguró que la reforma a la justicia penal busca garantizar la transparencia en los procesos de las investigaciones a la fuerza pública. El alcalde de Buenaventura, Víctor Vidal, reconoció el trabajo del Ministerio de Defensa y de la Fuerza Pública para reducir el homicidio y el hurto en el puerto. En su visita a Colombia, la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, Laura Richardson, recalcó que Colombia es el principal socio para fortalecer la seguridad del hemisferio. Bueno, vamos a ir a escuchar a nuestros patrocinadores. Ya regresamos. ¿Ya te contaron? ¿Ya te dijeron? Aguas Capital Cúcuta quiere entregar 16.500.000 pesos al usuario más puntual con el pago de su factura y fiel a nuestras veladas culturales virtuales. Así que prepárate, porque si cumples con estos requisitos podrás participar este viernes desde las 7 de la noche por esta gran huaca millonaria de 16.500.000 pesos. Con un solo clic puedes tener a Corponor en tu casa. Hemos creado la ventanilla única de solicitudes que te permitirá realizar trámites y servicios de manera fácil y rápida. Aprende a interactuar con nuestra página web. Escribe la palabra Corponor en tu buscador web. Enseguida, haz clic sobre el primer resultado. Al cargar la página web de Corponor, podrás ver algunas opciones en la parte superior derecha. Haz clic en la opción Ventanilla única de solicitudes. Se cargará la página CIEP PQRD. En la parte inferior, haz clic en la opción Radica aquí, trámites ambientales, quejas ambientales y otras solicitudes. Luego se mostrarán las opciones que aparecen en pantalla. Debes hacer clic en la opción Formule su solicitud. Después se cargará un formulario que deberás diligenciar. En el formulario encontrarás un campo que dice Asunto. En él redacta detalladamente tu solicitud. No olvides agregar el archivo de apoyo principal para justificar tu solicitud. Agrega también archivos anexos en caso de ser necesarios. Escribe los caracteres de seguridad en la parte inferior izquierda y finaliza el proceso haciendo clic en Guardar. La página emitirá un radicado que deberás conservar para que puedas hacer el seguimiento pertinente a tu solicitud. Fácil y sencillo son los trámites en Corponor. Recuerda, ante cualquier inquietud, comunícate a los números 582-8484, extensión 100, extensión 400. Recuerda, Corponor en tu casa.
Corponor, cuidamos nuestro mundo. ¿Ya te inscribiste en la 7ª versión de nuestro concurso Piensa Verde? Si aún no lo has hecho, estás a tiempo. Solo debes ingresar a nuestra página web www.akc.com.co y consultar las bases del concurso. Pon a brillar tu emprendimiento o negocio ambiental y alístate para ganar. Amigo contribuyente, reciba hasta el 86% de descuento en los intereses moratorios de todos sus impuestos gracias a la Alcaldía de Cúcuta. Aproveche esta gran oportunidad para ponerse al día antes del próximo 31 de diciembre. Cúcuta 2050, estrategia de todos. Alcalde Jairo. Por una frontera más segura, desde el municipio de Villa del Rosario mantenemos las medidas de bioseguridad, el uso obligatorio de tapabocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social. Bueno, queridos, avanza la paz con legalidad. Arauca lo adopta también como una política de su región a largo plazo. Llega a la reparación colectiva de víctimas número 32. En el Cauca, 200 mujeres de familia que sostuvieron cultivos ilícitos eran proyectos del café. El Consejo para la Estabilización señaló que durante el gobierno de Iván Duque se ha demostrado la voluntad para cumplir con todos los compromisos que nos habla sobre, cita Antonio Guerra, tiene que reiterarse que Colombia es un ejemplo. Eso dijo el visitante que tenemos en Colombia de la ONU. El secretario general ha sido testigo del sufrimiento de personas más vulnerables del planeta en campamentos de refugiados, zonas de guerra. Está dedicado a hacer la dignidad humana el núcleo de su labor y el fomento de la paz, construir puentes, promover la reforma y la innovación. Antes de ser nombrado secretario general, el señor Gutiérrez fue alto comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados en junio del 2005 a diciembre del 2015. Y como tal dirigió una de las principales organizaciones humanitarias del mundo durante algunas de las más graves crisis de desplazamientos ocurridas en el decenio. Los conflictos de Siria e Irak, ¿lo recuerdan, querido? Qué doloroso eso, ¿ah? Y la crisis en Sudán del Sur, la República Centroamericana y el Yemen dieron lugar a un gran incremento de las actividades de ACNUR. Paralelamente al momento del número de desplazados por los conflictos y la preocupación que pasaron de 38 millones en el 2005 a más de 60 millones en el 2015. Eso, cifras son estrambóticas para una situación de estas, pero es una realidad supremamente dolorosa, queridos. Y siempre digo, ojalá que el señor Gutiérrez lo entienda así también, que el tema de la paz con legalidad se está cumpliendo gracias a las gestiones de este gobierno, porque Juan Manuel Santos dejó 0 pesito para la implementación del acuerdo de paz. Tenemos un video de eso. Saludo a esta hora al consejero para la estabilización, Emilio Archila. Doctor Archila, muy buenas tardes, bienvenido a Noticias RCN y a lo que vinimos. Joana, muy buenas tardes y un gusto estar aquí a lo que vinimos. Doctor Archila, ¿cuál es el principal objetivo de la visita del secretario Guterres a nuestro país? Es, reiterar el apoyo que tenemos de parte de la Organización de las Naciones Unidas a la implementación de los acuerdos a través de la política de paz con legalidad. Viene a reiterar que Colombia es en esto un ejemplo a seguir para el mundo en todos los sitios en donde se quiera construir paz. Bueno, pero también ha habido y hay voces que critican, doctor Archila, la falta en algunos puntos de esa implementación, los ataques también a los excombatientes. ¿Cuál es ese compromiso de ustedes precisamente en esta fecha? Yo quiero reiterar la voluntad que tiene el presidente Iván Duque, que lo hemos demostrado durante estos 3 años. Estamos dejando en todos los frentes las bases sólidas para que se construya sobre lo construido. Lo hemos hecho para las víctimas, el proceso de reincorporación, 100.000 familias en sustitución de cultivos, 170 municipios que están en proceso de estabilización, todos los frentes del desarrollo rural e integral. Pero también hay que decir, doctor Archila, el incumplimiento por parte de las ex-FARC. ¿Al fin qué pasó, por ejemplo, con la entrega de los bienes?
pusimos un plazo para que las antiguas FARC entregaran todos los bienes que habían declarado. Eso era alrededor de 1 billón de pesos. De esos hemos podido monetizar apenas alrededor de 60.000 millones de pesos. Nosotros, aún con los bienes que no declaramos, hemos declarado la extinción de dominio y los hemos utilizado para reparaciones colectivas. Pero también le hablarán al secretario de la ONU del incumplimiento de las ex-FARC en cuanto a la reparación de las víctimas, por ejemplo, doctor Archila. El secretario va a tener una visión completa. El secretario va a estar principalmente, trabajando con el presidente Iván Duque, pero también se va a reunir con la JEP, también se va a reunir con las comunidades, también se va a reunir con los excombatientes. Y tal como lo ha pedido el presidente y como lo ha pedido la vicepresidente, nosotros esperamos que cuando se haga la valoración de qué es lo que está pendiente, se mire también lo que está pendiente por cuenta de los antiguos excombatientes. Gracias, doctor Archila, por habernos acompañado aquí en A lo que vinimos en Noticias RCN. Feliz tarde. Queridos, ha causado revuelo lo que Petro dijo acerca del petróleo. Bueno, igual, pues sí, causa revuelo. Las redes, eso empieza a moverse mucho. Pero recordemos que él siempre lo ha dicho, que todos los argumentos que Petro pone con respecto a la parte económica siempre es para acabar con la economía del país, desde expropiarse hasta que acabemos con el petróleo. Pero lo explica mejor nuestra querida amiga Andrea Nieto en El Control. Soy María Andrea Nieto y esto es El Control. Hoy le haremos el control a una propuesta con P de petróleo. Sí, les hablo de otra salida en falso, repetida e insistente por parte del líder de la extrema izquierda en Colombia, Gustavo Petro, que denota una vez más su ignorancia en macroeconomía, política económica, política fiscal, política monetaria, y eso que se graduó de economista. Esto dijo Gustavo Petro para el periódico El Tiempo en una entrevista durante este fin de semana. La primera decisión que voy a tomar es el cese de la contratación de exploración de petróleo en Colombia. Es un mensaje claro. Vamos hacia una economía productiva, no extractivista. Pues bien, los empresarios por fin empiezan a reaccionar ante las barbaridades que dice Petro. Es que uno a veces se pregunta, ¿dónde están los empresarios con tantos ataques en contra del libre mercado y de la democracia? En entrevista para Semana, Francisco Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, dijo cuáles serían los efectos inmediatos de esta absurda propuesta. Vender la exploración es condenar al país a declinar su producción de petróleo y gas hasta perder la autosuficiencia. Condenar a los colombianos a pagar combustibles líquidos, gasolinas y diésel más costosos. Condenar a 11 millones de hogares en Colombia a pagar un gas natural más costoso. Condenar a 3.5 millones de hogares que usan gas líquido propano, un derivado del petróleo, a pagar un gas más costoso. Condenar al país a pagar una electricidad más costosa. Condenar a los colombianos a pagar productos agrícolas más costosos. Condenar a los colombianos a pagar más impuestos para sustituir lo que aporta esta industria. Condenar a las regiones y en especial a las petroleras a recibir cada año menos regalías. Es generarle al país una crisis en su balanza comercial, pues casi 40% de exportaciones son de industria petrolera. ¡Qué barbaridad! Las propuestas con P de Petro son pésimas y terminan afectando a las poblaciones más vulnerables del país. Es que hasta parece que se aprovechara de la ignorancia de la gente. No contento con el resultado del paro nacional durante 50 días, que condujo a que se elevaran los precios de la canasta familiar, ahora, proponiendo que se acabe la extracción de petróleo, pretende que la gente no pueda comprar comida, así como en Venezuela. No, como dijo el precandidato conservador David Barguil. Nadie se había atrevido a tanto, ni siquiera Hugo Chávez. Esta propuesta no es nada más ni nada menos que un suicidio colectivo. Estas industrias representan alrededor de 23 billones de pesos entre regalías e impuestos. Dinero absolutamente necesario
en la actual coyuntura, cuando esta pandemia nos deja a más de 21 millones de colombianos en la pobreza. No solo sería el dinero que vamos a dejar de recibir, sino que pasaríamos a importar combustibles y eso encarecería el costo de la canasta familiar. Es una propuesta que va a empobrecer a Colombia. Hugo Chávez y Nicolás Maduro acabaron con la industria de petróleo en Venezuela porque se las robaron y se las apropiaron para sus bandas delincuenciales de izquierda. Otros precandidatos presidenciales también reaccionaron. Esto dijo Federico Gutiérrez. Petro profundizaría la crisis social y dejaría a muchos más colombianos en situación de pobreza y miseria, al acabar completamente con el petróleo. Yo, por el contrario, tendré como prioridad la transición energética, cuidando el planeta y sacando a la gente de la pobreza. Juan Carlos Echeverri. El anuncio de cortar de un día para otro la exploración y exportación de petróleo por parte de Gustavo Petro, si llega al poder, sería el suicidio económico para 20 departamentos del país. Lo dije hace unos meses en la columna Petróleo que escribí en El Tiempo. Pero a Petro poco o nada le importan las razones que explican la importancia de la industria petrolera para la economía colombiana. Le preguntamos al economista Alberto Bernal cuáles serían las implicaciones del desastre de esta propuesta. Es una barbaridad desde todos los puntos de vista. Desde el punto de vista económico, implicaría una catástrofe para la economía de Colombia, implicaría un desfinanciamiento brutal del sector público porque el petróleo financia gran parte del recurso que utiliza el gobierno. Y desde el punto de vista cambiario sería absurdamente malo porque se perdería casi el 30% de las exportaciones de Colombia en el mediano plazo y eso generaría una crisis cambiaria sin precedentes. Y desde el punto de vista global es una barbaridad porque Colombia solamente produce el 0.37% de los gases de efecto invernadero que se sueltan en el mundo. Entonces, acabar con apagar la economía de Colombia por una supuesta intención de salvar el mundo, cuando solamente generamos el 0.3% de los gases invernaderos, no haría ninguna diferencia. Mejor dicho, todo mal. Este fin de semana Petro estuvo por los lados del departamento del Tolima. Su más ferviente coequipero Gustavo Bolívar compartió esta foto bastante romanticoide en su cuenta de Twitter. Hasta el más incansable guerrero necesita una pausa. Me llamo Gustavo Petro. No, increíble, incansable guerrillero. Digo, guerrero. En la hamaca campesina, como la llama Petro, alguien le debería hacer el favor al líder de la extrema izquierda de pasarle un libro de principios de economía, a ver si Petro empieza a entender la gravedad de la ignorancia de sus propuestas económicas. Las descabelladas y escalofriantes propuestas del senador y candidato Gustavo Petro son una muestra más del descalabro que sería su posible gobierno. Con mucha ignorancia en muchos temas, empezando por lo económico, mucho amiguismo, mucha bacanería social. El gobierno progre de Gustavo Petro promete acabar de raíz con la democracia y la economía de Colombia. Y eso sin duda hay que observarlo y analizarlo antes de votar el próximo año. Y si no, que lo digan Nicaragua o Venezuela, que padecen hoy las consecuencias de su aventura socialista. Ojo con el 2022, porque Petro encabeza hoy la preferencia de voto de los colombianos. Bueno, queridos, mañana, 6 de la mañana, ya pueden entrar al Facebook Live de Informativo y Consciente y encontrar nuestro trabajo para calidad de vida, para tener paz, armonía, equilibrio, libertad, para construir los sueños y los proyectos. Y mañana nos vemos a las 11 en el noticiero. Y recuerden que el sábado estamos con el especial. Por ahora también lo vamos a hacer a las 11 de una sola hora el sábado, pero el año entrante volveremos a ese especial de 3 horas que ustedes están acostumbrados. Por favor, compartan el programa. Ayúdenos a defender la democracia, la familia. Ayúdenos a articular. En este programa se articula mucha información, conocimiento, técnicas, herramientas y también oportunidades. Ayúdenos a activar la campanita, compártanos. Los quiero. Que Dios los bendiga. Buena tarde. No escuches a los mediocres que te dicen no se puede. No escuches a los cobardes que te dicen no te arriesgues. No escuches al desconfiado
que te dice yo no creo. No escuches a